buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema final relacionado al curso de evaluación de riesgos en el sector de la construcción de la maestría de gerencia de la construcción sobre el tema de análisis de incertidumbres, análisis de riesgos cualitativos y análisis de riesgos cuantitativos relacionado a un tema del proyecto, pero en sí el cual va a englobar todo lo que se ha realizado durante todo este mes, ¿no? A cargo de la guía del magíster Rubén Gómez Sánchez. Y los integrantes que conformamos el grupo está el ingeniero Jan Antoni Chicaya Mamani, Richard Joel Mamani Gallegos, el arquitecto Jean Piero Osvaldo Quispe Portugal y quien les hará la ingeniera Lizeth Paula Arao Soto. Primero vamos a comenzar con el tema de incertidumbres, ¿no? En el caso de el tema de los contratos, del tema de contratos sobre un proyecto. En este caso, vamos a hablar sobre una cláusula que se ha hecho, ¿no? El tema de obligaciones a la firma del presente contrato, ¿no? En este caso, en la cual, en esta cláusula, se deja expreso que constancia que el contratista a la firma de presente se entrega a la entidad los siguientes documentos, o sea que lo que va a entregar el tema del producto, no del contratista. Una constancia vigente en no estar inhabilitado por contrata con el Estado, constancia vigente de capacidad libre de comprobación, poder vigente otorgado presente legal en el tema para el contratista, documentos de identidad del contratista, en sí sus datos, eh, copias y las bases del expediente técnico, ¿no? En el tema del proyecto, los calendarios del avance de la valorización, todo relacionado a lo que tiene que en el tema del contrato. En las incertidumbres que se ha podido encontrar en este caso son el tema de las certificaciones y documentaciones requeridas, es decir, que aunque se detallan los documentos a entregar, la incertidumbre que se presenta es que la veracidad, la autenticidad de los documentos, ¿no? Por ejemplo, la validez de las constancias emitidas, en este caso por la OCE. 2. La vigencia y validez de la carta fianza. Igual manera, en este caso, ¿no? El tema de la veracidad y la autenticidad de los documentos que se están entregando. Tercera, las declaraciones juradas y domicilio del contratista de igual manera. El certificado de habilidad de los profesionales. Hay el tema de que se tiene que, por ejemplo, en el tema de la documentación entregar, tiene que estar certificados de que tienen esa habilidad profesional. La experiencia de los especialistas de igual manera, que tienen que tener una experiencia adecuada según su especialidad, en la cual genera también el tema de incertidumbre, porque el tema de su veracidad, ¿no? De los documentos, ¿no? Si son auténticos o no. El responsable de esto es el tema de la entidad. El entregable es el formato de entrega y la veracidad de la documentación. La fecha que no se detalla. Las observaciones que no se precisa la forma de la veracidad de los documentos. Y por último, la cláusula actualizada, ¿no? En este caso que ya ponemos los siguientes detalles, ¿no? A completar. Por ejemplo, que el contratista se compromete a entregar a la entidad documentos las cuales deben ser verificados verificados, es decir, que sean por medio de declaraciones juradas, ¿no? Por ejemplo, las constancias vigentes de no estar habilitado o de estar habilitado para contratar con el Estado, constancias vigentes de capacidad libre de contrata y, y así sucesivamente, ¿no? En el tema de esta cláusula. Pero en sí a lo que queremos llegar es que este tema de incertidumbres nos ayuda a identificar el tema de más o menos de los riesgos que más adelante se va a analizar. Más adelante, que lo va a explicar mi compañero en el tema de la matriz, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a ser se va a hallar el tema de análisis cuantitativo, ¿no? Cualitativo, que diga el tema de los riesgos. Ahí se va a analizar el tema de los efectos que puede ocurrir, sus causas, los valores que van a tener cada riesgo, su probabilidad,
y el tema de cómo se puede solucionar, ¿no? En este caso. Y así. Bueno, aquí termina mi participación. Muchas gracias. Buenas, continuando con la exposición, quien les habla es el arquitecto Jean-Pierre Quispe Portugal y les hablaré del punto 2, que es análisis de riesgos cualitativos. Hemos encontrado 30 riesgos cualitativos, de los cuales les mencionaré algunos de la obra que ya se mencionó. Causa: operación de excavaciones inseguras. Un riesgo: el colapso de excavación. El efecto: la falta de procedimientos adecuados de excavación, la manipulación inadecuada de equipos o materiales, o la falta de capacitación del personal pueden aumentar el riesgo del colapso. La probabilidad: como grupo pusimos la probabilidad intermedia, que es 0.5. El impacto que tiene esto en la obra sería un impacto alto, por eso le pusimos 0.8, dándonos un promedio de probabilidad por impacto de 0.4. El dueño del riesgo sería el contratista. Este riesgo es una amenaza. La estrategia genérica sería mitigar el riesgo. La respuesta a la amenaza sería capacitar al personal que participa en las operaciones de excavación, el uso de equipo adecuado para la actividad. Otra causa que encontramos sería errores de la planificación y estimación. El riesgo: desperdicio de materiales. El efecto: una planificación deficiente o una estimación incorrecta de la cantidad de materiales necesarios para un proyecto pueden llevar a la compra excesiva de materiales o a la elección incorrecta de los mismos. La probabilidad le pusimos 0.7, el impacto 0.4, dándonos un promedio de probabilidad por impacto de 0.8, que sería riesgo bajo. El dueño del riesgo sería el contratista. La estrategia genérica sería mitigar el riesgo. La respuesta a la amenaza sería revisión y ajuste continuo, revisar y ajustar regularmente las estimaciones de materiales a medida que avanza el proyecto y se obtiene más información. Esto permite corregir cualquier discrepancia o error en la planificación inicial y ajustar las cantidades de materiales según sea necesario. Otra causa que encontramos son las actividades de soldadura y corte. El riesgo sería las exposiciones de gases tóxicos. Efectos: los procesos de soldadura, corte y soldadura fuerte pueden generar gases y humos tóxicos como óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y vapores metálicos, que representan riesgos para la salud si se inhalan en concentraciones elevadas sin una ventilación adecuada. La probabilidad de que esto suceda es intermedia de 0.5, pero el impacto sería alto, de 0.8. El promedio de probabilidad por impacto sería 0.4. El dueño del riesgo seguiría siendo el contratista. Esto sería una amenaza. La estrategia estratégica genérica es el mitigar el riesgo. La respuesta a la amenaza es la gestión de cambios, implementar un sistema de gestión de cambios efectivo para evaluar y controlar cualquier modificación en los procesos, materiales o equipos que puedan afectar la generación o liberación de gases tóxicos. Bueno, eso sería todo en lo que es análisis de riesgo. Son algunos ejemplos de los 30 que hemos encontrado. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, quien les habla, el ingeniero Jean Anthony Chicaya, les va a hablar sobre el software Risky Project aplicado al proyecto PI Hub, o más conocido como el proyecto Alto Piura, ¿no? Primeramente, para poder entender esta parte, el Risky Project se encarga de evaluar los riesgos o identificar los riesgos con las probabilidades de costo y tiempo para la ejecución, ¿no? En resumen, este software es muy importante para la ejecución de proyectos, ya que nos ayuda a gestionar los riesgos identificados o que se puedan presentar a un futuro o a un largo plazo, ¿no? Primeramente,
Para la aplicación del software, primero vamos a identificar lo que es el project o el cronograma del expediente técnico, y posteriormente a esto lo vamos a exportar mediante una opción que está en el mismo software del project, y lo vamos a exportar al software Risky Project, ¿no? Vamos a ejecutar algunas actividades. Primeramente, este proyecto consta de bastantes actividades, de las cuales nosotros solamente vamos a hablar de las más importantes, que es el túnel de trasvase, es la excavación del túnel, donde ellas encontramos las partidas de obras preliminares, excavaciones subterráneas del primer tramo, sostenimiento del primer tramo, excavaciones subterráneas del segundo tramo, sostenimiento del segundo tramo, concreto subterráneo, y entre ellas las partidas de varios. Como siguiente paso vamos a identificar los riesgos. Para ello hay que tener criterio para poder identificar los riesgos. Si nosotros vamos a ejecutar un proyecto que consta de excavaciones, con, vaciados, bastante concreto, y sobre todo son túneles, como estamos mencionando ahora en el proyecto, vamos a tener que identificar y basarnos al tipo de proyectos los riesgos que podemos encontrar, como son las inundaciones por aguas subterráneas, el colapso de excavación, riesgos por fenómenos naturales, la falta de información topográfica, el incumplimiento por la entrega del parte proveedor, la falta de mantenimiento preventivo, la mala consideración del prediseño, que es bastante considerado, se encuentra en bastantes proyectos, ¿no? Es por ello que ocurren las modificaciones, las ampliaciones de plazo, los retrasos, ¿no? Exposición a gases tóxicos debido a las rocas que encontramos debajo de la tierra, la inestabilidad geotécnica. Es muy probable que haya material suelto que esté expuesto a posibles derrumbes o fallas que puedan ocurrir, ¿verdad? Los problemas entre partes involucradas pueden ocurrir porque no hay una buena comunicación, un claro objetivo de los mismos integrantes del equipo, ¿no? Poco suministro de materiales por la dificultad en la que ésta pueda llegar, ¿verdad? Los problemas de eliminación es muy escasa debido a que es un túnel que se encuentra enterrado debajo de la tierra, ¿verdad? Error en la estimación de costos es muy considerable en todos los proyectos, y sobre todo cuando hay movimiento de tierras. Ahí el costo es muy variado. Los riesgos sísmicos posibles. Nosotros no tenemos una manera para poder ver si es que se está aproximando un sismo, o cómo poder identificarlo. Estamos expuestos a ese peligro, y más aún cuando estamos haciendo excavaciones de túneles. Y por último tenemos los derrumbes de materiales sueltos y roca fracturada, ¿no? Como ya les estaba mencionando, por posibles materiales sueltos, ¿no? O mal excavados, se puede decir. Bueno, como siguiente paso vamos a poder registrar la información del impacto del riesgo. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a enlazar las actividades a ejecutar con los riesgos identificados. Los 20 riesgos que le hemos revisado anteriormente, vamos a identificar cada uno con qué partida se ejecuta. Vamos a tomar un ejemplo nada más, que es el derrumbe de materiales de roca, el derrumbe de materiales sueltos y roca fracturada, ¿no? Para ellos, ¿qué partidas involucran esto? Es obviamente lo que son las partidas de mucho movimiento, ¿no? Las excavaciones de túnel sobre todo, que está amarrado a lo que es la ejecución por la mano de obra y la ejecución por maquinarias, ¿no? Maquinarias pesadas que están, ocasionan demasiado movimiento en la ejecución del proyecto, ¿no? Para ello nosotros vamos a tomar unos criterios, unos rangos de probabilidad del 1 al 100%, y vamos a ver qué tan riesgos se encuentran en la ejecución de estas actividades, ¿no? Bueno, le paso a mi compañero para que pueda continuar. Bueno, continuando con la sustentación, aquí podemos ver en este gráfico, podemos ver el resumen de los resultados, las cuales se ha tenido en lo que es en el costo, en el tiempo y la evaluación final, ¿no? Cómo va a resultar en el trayecto desde que se inicia la ejecución física hasta que culmina, y aquí también podemos ver cuáles son los riesgos, ¿no? En
en este siguiente gráfico lo podemos ver mejor. Prácticamente vemos el gráfico de costos. Entonces vemos que es como una curva S en la cual se va acumulando, ¿no? Se va acumulando y va habiendo una gran magnitud de variación de precios, ¿no? En lo que es el tiempo igualmente, o sea, damos desde un inicio y vemos que nuestra curva prácticamente se agranda, ¿no? De una cantidad de días que se tiene determinado prácticamente para 90 días, va a llegar prácticamente a unos 200 días, casi prácticamente, si es que no evitamos ese tipo de costos, ¿no? Mayormente este tiempo se ve casi en lo que es, en lo que es el tema logístico, ¿no? Para evitar esos puntos, lo que debemos de hacer es programarse más antes en el tema de lo que es el cronograma de adquisiciones. Aquí podemos ver en este gráfico, podemos ver nuestra curva S, cómo va en la variación dentro de nuestra curva S inicial versus lo que se ha visto, los riesgos, ¿no? Prácticamente casi se asemejan, pero siempre tenemos que poner como punto principal los riesgos que puede haber durante la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, llegando al punto final, vemos que en la clase aprendida una de las conclusiones que hemos destacado es que se ha adquirido bastantes conocimientos, ¿no? Sobre el manejo del software Risky Project para unas futuras evaluaciones de riesgos en diferentes proyectos, ya sea privada o pública, porque esto nos va a conllevar a tener una correcta ejecución, a la cual nos va a permitir, uno, en culminar en el plazo, dentro de los plazos establecidos; dos, culminar con el presupuesto inicial, ¿no? Para evitar el tema de lo que son los adicionales, lo que lo conocemos como modificaciones presupuestales, ¿no? Otro que es las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, este software es bien útil y fácil de manejarlos. Hay que tener un poco de criterio y nos va a llevar a unas buenas prácticas, ¿no? También concluimos con la evaluación que el software que obtenemos son dentro de lo que hemos visto en este proyecto, tenemos altos porcentajes de riesgos por diferentes factores encontrados durante la ejecución del proyecto, ¿no? Y una de las causales principales que se ha visto es el tema no hay la compatibilidad del expediente técnico versus lo ejecutado en campo, ¿no? Por lo tanto, se concluye que es necesario tomar estos riesgos que identifican la anticipación para poder minimizar los futuros problemas y los riesgos que se pueden presentar, tomando también como guía, podemos decir, que es el PMBOK u otras guías que nos van a permitir quizás mitigar, ¿no? Mitigar esos riesgos y así poder tener una correcta ejecución de obra. Se concluye que el costo inicial, por ejemplo, del proyecto que hemos evaluado ha sido de 295.928.14 soles, con unos riesgos evaluados en el monto que alcanza y supera, ¿no?, a un total de 335.841.46 nuevos soles, ¿no? Por lo tanto, si vemos ahí una gran variación, aproximadamente de unos 40.000 soles, y esto quizás que ha llevado, a veces también influye en el tema de la actualización de costos, que a veces no vemos desde un inicio las causales que puede haber durante la ejecución, ¿no? Porque el expediente a veces es formulado un año, 2 años antes y después viene la ejecución, ¿no? Y a veces el tema de lo que es mano de obra, el tema de lo que son materiales, bienes, servicios, siempre incrementa sus costos, ¿no? Y hemos visto uno de los puntos que estas han sido las causales. También se concluye que después de la evaluación de riesgos se incrementa considerablemente el tiempo de ejecución de 1961.5 días a 3.000 días prácticamente, ¿no? Entonces, para evitar estos puntos hay que quizás ser un poquito más minuciosos en la aplicación del software Risky Project. Muchas gracias.